Manu, vamos a hablar ahora con Carlos Quílez, que es periodista, jefe de investigación de Crónica Global. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 80.000 euros en esa caja fuerte, también información muy importante en esos maletines sobre un contrato. ¿Qué clave esconde ese contrato del que hemos hablado en el reportaje? Bueno, es un contrato tipo de los que se llevan a cabo o se están encontrando en algunos de los registros, contratos con un precio manifiestamente inflado respecto al precio del mercado o el precio inicial razonable de tasación, ¿no? o de baremación. Ocurría, por ejemplo, en uno de los registros, en concreto en el piso de la calle Canduché, que es uno de los pisos donde se albergaban las oficinas de Jordi Pujol Ferrusola, donde aparecía un contrato de un inmueble comprado en la localidad de Palamós por 200.000 euros y vendido a una constructora por casi 5 millones de euros 3 años después. ¿Qué quiero decir con ello? Que la mecánica que se ha seguido, que según la investigación se ha estado siguiendo en toda esta trama, ha sido la de inflar contratos para incorporar en ese precio inflado el sobrecito, la comisión, la mordida, el dinero que, que el que ha facilitado ese contrato ha exigido, ha pedido o ha pactado con el receptor del contrato, ¿no? De tal forma que en el tema del canal Garriga-Segarra nos encontramos ante lo explicáis perfectamente en el reportaje anterior, ante un precio multiplicado por 8, es decir, un precio de tasación inicial que se ha incrementado en un 8 y el servicio para el que estaba concebido ese canal se ha reducido en casi 15, es decir, se planteaba un abastecimiento de agua a un número de hectáreas y de comarcas y de poblaciones que es manifiestamente inferior. Es la práctica habitual de esta trama de la que estamos informando. Carlos, en esta trama del 3%, en algunos puntos estaba tan institucionalizado que la policía y la Guardia Civil, en este caso, han encontrado en la contabilidad de las empresas incluso una columna en la que se hacía registrar, en la que se hacía constar ese 3%, es decir, estaba ya hasta en las hojas de cálculo, digamos, venía incorporado en alguna empresa como Enteico. Bueno, forma parte un poco de ese clima, de esa, si me permitís, aureola de impunidad en la que se ha funcionado en este país en los últimos 20-25 años, ¿no? Sobre todo con los gobiernos más, dijéramos, de mayorías absolutas de Convergencia Democrática, de Convergencia y Unión en este caso, ¿no? Ante esa situación de impunidad, los empresarios actuaban con una ligereza en las formas extraordinaria. Efectivamente, como tú bien comentas, en el registro de Enteico aparecían notas manuscritas con la fecha del contrato en la administración pública gobernada por Convergencia Democrática de Cataluña, en su inmensísima mayoría, que había concedido esa obra en concreto, el precio de la obra y después, coincidiendo con una cifra que en la mayoría de los casos suponía un 3%, la comisión. Y estaba escrito a bolígrafo como una especie de contabilidad, aquello como los papeles de Bárcenas, versión caso 3%, ¿no? De una forma que cuando se han llevado a cabo luego los registros en CADDEM, en la Fundación de Convergencia o incluso en la propia sede de Convergencia Democrática, los investigadores iban muy en concreto buscando exactamente esos contratos, esos expedientes, os estoy hablando de decenas de contratos y decenas de adjudicaciones, para ver si casaban los datos que aparecían en aquel que recibió los contratos. Mayoritariamente fue la empresa Enteico, que dirigía el señor Jordi Sumarroca, por cierto, imputado en la causa y que quedó en libertad bajo una fianza de 400 y pico mil euros, es decir, una fianza muy importante, con justamente los datos de quien había concedido o había supuestamente favorecido dichos contratos, que era Convergencia Democrática de Cataluña. ¿Al señor Viloca le dio tiempo, Carlos, a destruir mucho material, más allá del año 2011? Parece ser que no. Le dio tiempo lo que en aquellos minutos de intervalo entre que se trasladó la comisión judicial desde la sede de CAPDEM a la sede de Convergencia, pues tuvo tiempo de manipular. Parece ser que no. Es decir, no tenemos información concreta. Y tú lo sabes también, Manu, perfectamente, los despachos de la UDEF están colapsados de documentación que no dan al abasto para poder digerir, para poder analizar toda esa ingente cantidad de papel y de material informático incautado, ¿no? Pero sí que parece ser, hay un cierto optimismo respecto a ese a priorístico contacto con los datos que se han incautado los registros posteriores, que sí habrían aportado algunos datos que no habrían tenido tiempo, datos o documentos que no habrían podido ser eliminados, como sí que se intentó eliminar algunos, ¿no? Algunos contratos que la Guardia Civil ha podido reconstruir, ¿no? La Fiscalía, y en este caso me refiero a Josep Antoni Roussel, ha pedido por segunda vez que su ingreso en prisión. ¿Te sorprende que siga aún en libertad ante ese riesgo de eliminar pruebas?
No me sorprende, porque yo creo que lo que tenían que obtener de este señor en concreto, del señor Rosell, ya lo han obtenido. Pensar que al margen de lo que nos ha explicado Manu del contenido, en fin, del dinero líquido que había en la caja fuerte, también han aparecido CDs, han aparecido lápices ópticos y también han aparecido documentos muy reveladores de la contabilidad. Por lo tanto, yo creo que lo que precisan del señor Rosell aquí ya lo tienen. Lo que no tienen del señor Rosell es lo que quizá el señor Rosell tenga allí, y allí es en paraísos fiscales, en Andorra. Recientemente hubo un viaje de los fiscales anticorrupción al Principado de Andorra, hace escasamente 4 días, y parece ser que se estuvo hurgando, se estuvo preguntando y se estuvo emplazando a jueces y fiscales andorranos para que colaborasen en ese sentido, remitiendo aún más información de la que ya dispone la Fiscalía. Quilet, ¿sería Rosell un elemento clave? ¿Qué papel juega en esta trama del 3%? Es clave en la medida que por sus manos o en los aledaños de su despacho, en GISA, en infraestructuras de la Generalitat, han pasado el mayor número de contratos cuantiosos, millonarios, de obra pública concedidos por los gobiernos de Convergencia y Unió, hasta hace poco, de Convergencia Democrática de Cataluña, ¿no? En esa medida es importante. ¿No van a tener los fiscales anticorrupción o el juez, no va a tener su arrepentido en este caso? De hecho, hay una pieza secreta, es decir, que hay una pieza secreta tanto en este caso como en el caso de Jordi Pujol Ferrusola, el caso que se sigue en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central de Instrucción. Y esa pieza secreta, cuando, en fin, hemos interpelado a los operadores que están directamente vinculados con la investigación, no han querido confirmar la existencia de un garganta profunda, de un colaborador, pero tampoco lo han negado. Pues Carlos Quilet, periodista de Crónica Global. Una última pregunta, te iba a despedir, pero quiero que me hagas esos futuribles, porque tú conoces muy bien y controlas muy bien hacia dónde nos puede llevar esta investigación. Tenemos en ciernes una declaración próxima del señor Rosell. La Fiscalía ha anunciado, no oficialmente, pero todo hace indicar que se ve en la obligación de pedir la prisión. No es una cuestión caprichosa, es decir, parece que se impone desde un punto de vista procesal esa vistilla, esa comparecencia para pedir prisión para el señor Rosell. Recordemos que la Fiscalía se ha posicionado en contra del recurso que ha pedido la excarcelación del señor Viloca, el tesorero de Convergencia, que continúa en prisión preventiva a la espera de que la policía pueda evacuar y la Guardia Civil pueda evacuar toda la información obtenida. Esto por lo que respecta. Seguramente vamos a tener más novedades desde el punto de vista de aquellos que han pagado, y sobre todo aquellos que han pagado y que han podido mover dinerito en paraísos fiscales, e insisto otra vez en el tema andorrano. Y si me permitís un pequeño apunte, sé que me cambio de tercio, en el ámbito que corresponde a Jordi Pujol Ferrusola, sí que quisiera comentar que tiene una declaración de nuevo como imputado en ciernes, y si seguimos el paralelismo que ha seguido el caso Bárcenas, con sus declaraciones en las que no se dictaron medidas cautelares, ni siquiera se pidieron, la recepción en el caso Bárcenas de la rogatoria procedente de Suiza, que acreditó que este señor tenía 20 y tantos millones de euros en aquellas cuentas, fue citado a declarar y entonces sí se pidieron medidas cautelares. Es un proceso muy similar al que está siguiendo Jordi Pujol Ferrusola.